Bendiciones, amados hermanos. Es un gusto compartir con ustedes esta eh, temática que estamos desarrollando. Hemos estudiado en las lecciones anteriores acerca de las doctrinas básicas de la iglesia y hemos visto los puntos de la fe, el nuevo pacto como última lección que vimos en esta serie. Hoy estaremos estudiando este tópico que se titula la identidad de la iglesia. La identidad de la iglesia. Será el tópico para esta lección. Cuando hablamos de identidad, estamos refiriéndonos cuál es la forma en cómo la iglesia es identificada, la manera en que Dios establece para identificar a su pueblo, cómo la iglesia es identificada. Para iniciar, debemos entender que la palabra iglesia viene del griego eclesía, viene del griego eclesía, la cual se compone de dos palabras. Ek significa fuera, clesía significa llamados. Uniendo estas dos palabras, esto da la idea de los llamados fuera. Así que cuando hablamos de iglesia, nos estamos refiriendo a un grupo de personas llamados fuera a una asamblea, fuera para tener una asamblea. Esa es la definición de la palabra eclesía, un grupo de personas, un grupo de gente llamados fuera a una asamblea. El apóstol Pedro, en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 9, nos da una identidad preciosa acerca de la iglesia. ¿Qué dice el apóstol Pedro, hermano Carlos? Capítulo 2, versículo 9. Pedro 2:9. Por favor. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Esta cita bíblica nos refleja qué es la iglesia para Dios, cómo nos ve Dios a nosotros, cuál es la perspectiva divina acerca de la iglesia. Cuando el apóstol Pedro habla estas o escribe estas palabras, nos presenta el honor, el privilegio, el lugar que Dios nos da a nosotros. Observe las diferentes formas en cómo se dirige a la iglesia. Ustedes son linaje escogido. Número 2, real sacerdocio. Número 3, nación santa. Número 4, pueblo adquirido por Dios. Hermanos, qué honor el que Dios nos da. Qué privilegio y qué posición más grande la que Dios ha dado a aquellos que forman parte de su iglesia. Hay personas que piensan que la iglesia es cualquier grupo de personas que se han reunido para hablar de Dios. Pero Dios no ve solo a un grupo de personas para reunirse a hablar de las cosas celestiales, sino que Él tiene otra perspectiva acerca de estas personas que forman parte de la iglesia. Así dice el apóstol Pedro, ustedes son linaje escogido. Qué privilegio, hermanos. Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos llama a formar parte de esta iglesia? ¿Con qué objetivo Dios nos llama para que seamos parte de esa iglesia, la cual Cristo prometió edificar? Bueno, dice, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. ¿Dónde estamos hoy? En su luz admirable.
una condición pasada, una condición presente. Es allí donde la palabra eclesía tiene sentido. ¿Por qué? Porque la palabra eclesía significa los llamados fuera. ¿Fuera de dónde? Fuera de las tinieblas. Hemos sido llamados para salir de las tinieblas y para estar en la luz admirable. Esto es la iglesia del Señor. Además, nos presenta la posición honorable que Dios nos da a nosotros. Linaje escogido. A veces se usa la palabra es de la sangre azul, o para hablar de un linaje, sangre de la realeza, porque tiene un origen de reyes, de príncipes, de reinas. Hermanos, ¿tiene usted sangre azul o sangre de realeza humanamente hablando? Yo vengo de parte de mi mamá que ama reina, pero es nombre nada más. No es la reina de Inglaterra, ¿sí? Pero la que hoy disfrutamos nosotros, hermanos, sí es sangre real, la sangre de la realeza, del Dios eterno, del Dios vivo y verdadero, el Rey de reyes y Señor de señores. Tenemos esa sangre divina en nuestras vidas también. Entonces, el apóstol Pedro está diciendo, ustedes son real sacerdocio, también son una nación santa. Cada vez nos está llevando a mostrar una identidad y una condición en nuestras vidas y cómo debe de ser nuestra vida por lo que somos, por lo que Dios nos ha hecho a nosotros. La iglesia no es simplemente un grupo de personas que se reúne para cantar, para hablar de las cosas espirituales. Dios la ve como un grupo de personas que vienen de un linaje escogido especial. Dios la ve como un grupo de personas que pertenecen a la realeza. Y Dios la ve como un grupo de personas santificada, apartada del pecado, y Dios la ve como un pueblo que ha sido adquirido por él mismo. Hermano, qué honor el que Dios nos ha dado, qué privilegio. No somos un grupo más de los que existen o de los que el mundo hace. Hay muchas instituciones que reúnen millares de personas, pero ¿son el linaje escogido? ¿Pero son real sacerdocio? ¿Son nación santa? ¿Es el pueblo adquirido por Dios? No, hermanos, no, no. Por lo tanto, debemos de estar agradecidos con Dios por habernos dado la bendición de ser parte de este grupo de personas y de darnos esta identidad especial en su presencia, hermanos. Disfrutamos de esa bendición. Probablemente, como usted decía, hermano Marcos, como seres humanos, como familia, ¿verdad? A lo mejor somos una familia irrelevante para la sociedad. Socialmente no tenemos prestigio, no tenemos fama. Ver qué apellidos son, pero somos de Dios, somos y venimos de un linaje especial. Amén. Sí, somos ese pueblo que Él ha adquirido. O sea, no somos cualquier cosa. Yo cuando voy por la calle debería sentirme orgulloso ser un cristiano. Amén, dichoso. Dichoso, sí, porque que alguien diga, ese es un fulano sin nombre, sí, soy alguien que Dios ha escogido para su pueblo. Socialmente no hay una posición de honor, pero espiritualmente su apellido cuenta, su apellido, porque llevamos el nombre de Cristo, ¿verdad? Lo que nos da esa verdadera identidad y honor en la presencia de Dios. Los apellidos en el mundo finaliza el honor cuando muere la persona. En cambio, el honor del cristiano y la posición del cristiano, esa identidad que Dios nos ha dado de real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, sigue después de la muerte. Ya lo disfrutamos y después de la muerte continúa. Esa es la diferencia abismal entre los nombres honoríficos en este mundo y lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Para ser parte de esta iglesia, Dios nos ha llamado por medio del Evangelio. Hay una forma que Dios ha utilizado para
ingresar o permitir que el ser humano venga a formar parte de este pueblo. ¿Cuál es esa forma? El llamado es por medio del Evangelio. Segunda Tesalonicenses, el capítulo 2, versículo 14. ¿Puede leerlo, hermana Irma, por favor? Segunda Tesalonicenses 2:14. A la cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, no es por otro medio. Nos llamó mediante nuestro evangelio. Es el evangelio, es las buenas nuevas, la que Dios ha utilizado para llamar al hombre a formar parte de esta iglesia. El megáfono que Dios tiene, el contenido de ese mensaje es el evangelio de Cristo. Es a través del cual Dios nos quiere ingresar y ser parte de esa iglesia que Cristo compró con su propia sangre. Por lo tanto, es necesario escuchar el Evangelio y obedecerlo para formar parte de ese pueblo, el pueblo que Dios ha escogido. No hay otra forma. Es el Evangelio. El apóstol Pablo dice en este versículo, a lo cual os llamó mediante nuestro evangelio. Si no hay comunicación y proclamación y anunciamiento del evangelio, entonces no hay oportunidad de atender esa llamada. Exactamente. Lo que somos. Hermanos, es importante entonces que nosotros entendamos que podemos ser parte de esa iglesia, eclesía, de ese pueblo escogido, de esa nación santa, de ese real sacerdocio. Podemos ser parte únicamente obedeciendo el evangelio de Cristo Jesús. Hay personas que podrían decir, es que yo siento que soy parte de la iglesia, pero no he obedecido el evangelio. Porque por sentimientos, no. O por tradiciones, no. No es que como mi familia es de allí, entonces yo también voy a ser parte de ese pueblo. No, hay necesidad de obedecer el evangelio. Cada persona necesita escuchar el evangelio, obedecer ese evangelio para formar parte del pueblo que Dios ha elegido. Usted como madre o como padre de familia puede ser una cristiana que ha obedecido el evangelio, pero si sus hijos no son parte del pueblo. Ellos no pueden alcanzar la grandeza de la gloria del Señor Jesucristo. No puede, porque cada quien necesita obedecer el evangelio. Qué interesante es esto, porque si usted viene de una familia de reyes, ¿verdad? Tiene eso, ya está fulano, pero en determinado momento le va a tocar a usted ocupar esa silla donde sienta el rey, Sí. porque así viene la tradición de la costumbre de ellos, pero acá es diferente. No es por genealogía humana. No, No. aquí no es que yo quiero ser, no. Aquí es porque usted haya obedecido y de ahí va a depender el que usted pueda decir soy parte de alcanzar o soy derechoso a tener la gloria de Cristo. No es por decir mi papá ha sido pastor de la iglesia o mi mamá ha sido una líder y entonces yo también tengo derecho a ese pueblo. Si no ha obedecido el evangelio y permanece en el evangelio, por más su padre sean parte de ese pueblo, usted no lo es. Si no hay obediencia. El apóstol dice, nos llamó mediante el evangelio. Hay que obedecerlo para formar parte de esa iglesia gloriosa que Cristo compró con su propia sangre. Quiere decir, hermano Marco, que el que no obedecido el llamado del evangelio no puede jactarse o decir que es parte de este pueblo escogido por Dios. No, mientras no hay obediencia, entonces no hay la bendición de ser parte de esa iglesia que ha sido llamada fuera de las tinieblas para ser parte de la luz que Cristo tiene, la luz admirable. En Romanos capítulo 16, versículo 16, nos dice, lo lee por favor, hermana Guadalupe. Romanos 16, 16. Los unos a los otros con gozo santo,
Os saludan todas las iglesias de Cristo. Bendito Dios, hermano. El apóstol está escribiendo, os saludan todas las iglesias de Cristo. Hay personas que piensan, bueno, todas son de Cristo, aquí lo dice. Pero, ¿qué es lo que le identifica que sea de Cristo? Uno, que haya obedecido el evangelio de Cristo. Si no ha obedecido el evangelio de Cristo, estas iglesias no pertenecen a ese cuerpo o a esas iglesias que son de Cristo Jesús. Aquí hay algunos aspectos muy importantes a resaltar. Número uno, la forma en cómo los cristianos deben de tratarse. Dice el verso 16, saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Los que somos parte de esa iglesia, habiendo obedecido el evangelio, ¿cómo debe de ser el trato, el saludo, la manera de relacionarnos? En aquel tiempo se saludaban con ósculo santo. Esta palabra implica, hermanos, era utilizada para referirse a un beso santo. Es un saludo de respeto, un saludo que tenía como costumbre en aquel momento. Era una muestra de hermandad cristiana, ya sea de bienvenida o despedida. El ósculo santo era una muestra de decirle bienvenido, eres parte de nosotros. O cuando iba se iba, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debe de saludarse el cristiano por ser parte de este cuerpo de Cristo, hermanos? Con acciones que demuestren su afecto, amor por los demás cristianos. No saludar, mire cómo se saludaban estos hermanos, con ósculo santo, un beso, diciéndole, qué bueno verte, eres parte de nuestra familia, o bueno, ya se va a su hogar. Esto manifiesta el aprecio que había entre los hermanos y debe existir en la iglesia del Señor. Y qué interesante la explicación que da. ¿Cómo debe de ser ese beso? Santo. Santo, es decir, sin perversidad, sin hipocresía, sin una mala intención, sin un doble sentido. Un saludo sincero. Cero. Eso es lo que está hablando, hermanos. Hoy en día no utilizamos el beso santo. Era una práctica allá en el antiguo, en la iglesia primitiva. Pero nos saludamos con la mano, ¿verdad? Ahora el punto es, cuando usted da la mano a su hermana o a su hermano, ¿lo está dando con sinceridad o por puro compromiso? ¿Ah? Lo da porque, hermana, Dios le bendiga. ¿Realmente usted quiere que Dios bendiga a esa hermana o solamente le está dando la mano para que no vaya a decir que no le doy la mano? Si usted lo hace así, ese no es ósculo santo. Eso no es santo. Eso va con maldad, con malicia, con hipocresía. Los que somos parte de la iglesia debemos de saludarnos con sinceridad. Es lo que el apóstol Pablo nos está sin maldad, sin malicia en nuestros corazones. Bien, hermanos, entonces el punto que estamos observando es cuando dice, os saludan todas las iglesias de Cristo. Al decir todas las iglesias de Cristo, no incluye denominaciones humanas. Cuando dice todas las iglesias de Cristo, no implica todos aquellos que creen en Cristo, pero viven conforme al mundo o conforme a tradiciones. No dice eso, hermano. Cuando dice iglesias de Cristo es porque eran personas que habían obedecido el Evangelio, permanecían en el Evangelio y se sujetaban a la doctrina, a la enseñanza que Cristo había determinado por medio de sus apóstoles que predicaban en el primer siglo, ¿verdad? Entonces sí podemos decir iglesias de Cristo, juntos como iglesias, grupos de personas que creemos y obedecemos las enseñanzas de Cristo. En Efesios capítulo 1, lo lee por favor mi esposa, verso 22 y 23. Lea por favor. Sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Analicemos estas palabras, hermanos.
¿Qué hizo Dios? Dice, y sometió todas las cosas bajo sus pies. ¿Bajo los pies de quién? De Cristo Jesús, ¿verdad? ¿Qué hizo Dios? Puso todo bajo la autoridad de Jesús y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién es la autoridad de la iglesia? Es Cristo Jesús. Y ahora dice en el versículo 23, la cual es su cuerpo. Esta iglesia que obedeció el evangelio, esta iglesia que fue elegida por Dios, dice que ha venido a ser el cuerpo de Cristo Jesús. ¿Qué significa ser el cuerpo de Cristo Jesús? ¿Qué quiere decir esto? Ser el cuerpo de Cristo, hermanos, implica varias cosas. Número uno, que ese cuerpo tiene una cabeza, por lo tanto tiene una autoridad a obedecer. Número dos, que ese cuerpo tiene vida siempre y cuando esté conectada con esa cabeza. Y número tres, que ese cuerpo funciona de manera coordinada porque todos somos miembros de un solo cuerpo. Funcionamos de manera coordinada y vivimos y tenemos vida porque estamos bajo la autoridad de una sola cabeza. Entonces dice el apóstol Pablo, la cual es su cuerpo. Hermanos, quizás como cristianos y parte de esta iglesia, nosotros no podamos entender lo que implica el alcance de ser el cuerpo de Cristo. Significa que la hermana Rosita tiene una función muy importante en el cuerpo. Significa que la vida que usted tiene espiritualmente depende básicamente de estar unido a ese cuerpo. Usted no puede funcionar separada del cuerpo, alejada del cuerpo. No, hay cristianos que piensan de mantener una buena relación con Dios sin estar conectados con el cuerpo. No, dice, no, yo en mi casa oro, yo no necesito ir a la iglesia. No necesita ir a la iglesia que es el cuerpo de Cristo. No necesita estar conectado con el cuerpo de Cristo. No necesita tener comunión con el cuerpo de Cristo. O sea, ¿cómo es posible que pueda estar bien con la cabeza, pero no bien con el cuerpo? O viceversa. Sí. Usted dice, no, pues yo me siento bien aquí. Sí. Pero realmente usted está conectado con la cabeza que es Cristo. Que es Cristo y el cuerpo que es la iglesia. Hay esa conexión. Entonces, Hermano, aquí hay algo bien interesante. Cuando dice y sometió todas las cosas están sujetas a Él. amén. Y la iglesia también está sujeta a Él porque es su cuerpo. Amén. Su cabeza no puede estar allá y su cuerpo allá. Su cuerpo no va a actuar si no tiene esa cabeza que le da las directrices, lo que va a hacer. Las órdenes. Nosotros lo mismo. Así es. Sí. Hermanos, es interesante entonces comprender el alcance de ser parte de la iglesia del Señor. Veamos en este caso, hermanos, en Hechos capítulo 20, versículo 28, una vez más, hermano Carlos, 20, 28. La palabra del Señor. 28. Dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Una iglesia que fue adquirida, fue comprada con la sangre de Cristo Jesús. Esto implica, hermanos, que tenemos un dueño. Cristo es nuestro dueño. Él nos compró con su propia sangre. Hay un precio que Cristo pagó por mí. Hay un precio que Cristo pagó por hermana Rosita. Hay un precio que pagó por la hermana Yanira o Irma, ¿verdad? Hay un precio que Cristo ha pagado por la hermana Reinita. Hay un precio que Cristo ha pagado por mi esposa, por la hermana Guadalupe.
Y así, hermanos, por cada cristiano, Cristo pagó un precio y ese precio es su sangre, hermanos. Si usted no tuviese un valor inigualable, entonces, ¿por qué pagar un precio tan grande, hermanos? ¿Por qué un sacrificio tan grande como el de Cristo Jesús? ¿Por qué considerarse menos si Dios la considera de mucho valor? Usted es parte de esa iglesia. Pagamos dinero, pagan grande por una joya, ¿sí? Que no van a poder llevar. Y Cristo pagó algo con su propia vida por nosotros. O sea, que usted y yo somos más valiosos que una joya. Amén. Nosotros somos más valiosos que cualquier joya que alguien diga, esta joya me costó $100,000. Nosotros somos más caros. Porque esa joya la compró con dinero, pero a nosotros nos compró Cristo con su sangre. Así que somos una joya. Sí, Más valiosa. Valiosa que cualquier joya que exista en este mundo. Hermanos, ¿eso es lo que Cristo ha hecho por la iglesia? Sí, hermanos. Sí. Mire cómo Cristo ve la iglesia y Cristo lo que ha hecho por su pueblo, por su iglesia. Y si Cristo ha hecho todo eso y así la ve Él, con ese sacrificio con que Él pagó, ¿cómo la vemos nosotros? ¿Está usted dispuesto a sacrificarse por esa iglesia? ¿Está usted dispuesto a dar el 100 por esa iglesia? Esa es nuestra iglesia. ¿Está usted dispuesto a mantenerse firme en la iglesia que el Señor compró con su sangre? Es necesario, hermanos. Por eso el apóstol nos está diciendo en este versículo que usted y yo somos ministros y somos líderes en la iglesia que Cristo compró. Recuerde, Cristo compró la iglesia, no la compró el hombre. Cristo compró la iglesia, el dueño no es el hombre, es Cristo. Esta iglesia no pertenece a Marco Flores, no pertenece a Carlos Mejía. Ven, me voy a congregar a la iglesia de hermano Carlos. Oye, que Carlos ya pagó un precio por esa iglesia. Hay personas que dicen eso, ¿verdad? Que identifican a la iglesia por quién es el predicador. Entonces, vamos a ir a la iglesia de Héctor Mejía. Vamos a ir a la iglesia de X. No. La iglesia no es de las personas. La iglesia es de Cristo. Por lo tanto, su dueño y propietario es Jesucristo, porque yo no di mi sangre por esta iglesia. No, es Cristo que dio su sangre y Él es el dueño. Y por eso nos invita el apóstol Pablo, cuando dice, velar pues, ese rebaño. Sí. Sí, porque tiene precio, tiene un valor tan grande. El rebaño que no se puede descuidar, pues porque tiene un precio increíble, tiene un precio que no se puede comprar con ningún dinero del mundo. Bendito Dios. ¿Sí? Hermana Irma nos ayuda con 1 Corintios, capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. 1 Corintios 1, 1 y 2. Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sócrates, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los invitados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Señor de ellos y nuestro. Amén. ¿Cómo el apóstol Pablo se refiere a la iglesia? Dice, a la iglesia de Dios. Número uno, esta iglesia no es de el ser humano. Esta iglesia es de Dios. Dios la diseñó, Dios planeó, Dios la profetizó, Dios mandó a su hijo para comprarla, para que derramara su sangre. Por lo tanto, es la iglesia de Dios. Es Dios quien planificó esta iglesia. No es el ser humano quien ha diseñado la iglesia, es Dios. Entonces, hay otras palabras que nos llaman la atención. A la iglesia de Dios que está en Corinto. ¿Dónde estaba esta iglesia? En la ciudad de Corinto. Pongamos en vez de Corinto la ciudad de Citalá. La iglesia de Dios que está en Citalá. Es que no es de Marcos. No es de Marcos, no es de Carlos. La iglesia que está en la Ermita, Honduras, no. ¿Verdad? Esta iglesia no pertenece a un hombre, sino pertenece a Dios. ¿Cómo se refiere a los que son parte de esa iglesia? Dice a los santificados. Sí, hermanos. La palabra santificado significa apartado o separado, hacer santo, dedicado para un propósito especial. Eso quiere decir la palabra santificado. Dios le santificó a usted. Dios me santificó a mí. Dios me apartó
para dedicarme a un servicio específico a Él. Eso es lo que Dios ha hecho con nuestras vidas, a los santificados, pero también dice en este versículo, llamados a ser santos. Hemos sido santificados por la sangre de Cristo al obedecer el Evangelio, pero tenemos un desafío, mantener la santidad, mantener esa dedicación a lo espiritual, mantenernos en ese propósito que Dios definió para nuestras vidas. La iglesia es un pueblo santificado, es un pueblo separado del pecado y dedicado para servir a Dios. ¿Ve usted la iglesia con esa forma? ¿Es usted un cristiano o cristiana que está demostrando esa actitud de estar separada del pecado y dedicada para servir a Dios? Su vida, sus talentos, sus dones y sus habilidades son para dedicarlas a Dios o dedicarlas al mundo, dedicarlas a su familia o dedicarlas a los ministerios de la iglesia. Si Dios la ha santificado, es para que usted esté sirviendo en todo su ser, en todas sus habilidades que usted tiene, a Él, ¿verdad? Específicamente, usted ha sido santificada para servir a Dios. En Hechos capítulo 2, versículo 47, hermana Guadalupe, Hechos 2:47, nos lee por favor esa cita bíblica. La iglesia que el Señor compró con su sangre es una iglesia que ha sido santificada y llamada a vivir en santidad, y es una iglesia, según Hechos 2:47, alabando a Dios y teniendo favor por su pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían salvo. ¿a dónde añadía el Señor? A la iglesia. Y al añadirlos a la iglesia, ¿qué recibirían? Salvación. Así que la iglesia es un pueblo salvado. Es un pueblo que ha sido no solo llamado para adorarle, no solo llamado para vivir en santidad, sino es un pueblo que ha sido llamado para recibir la salvación. La salvación. Hermanos, qué bendición para la iglesia. La iglesia entonces es una iglesia que también disfrutará de la gloria eterna que Dios tiene para cada uno. Permanezca fiel en la iglesia, persevere en la iglesia, continúe en la iglesia, pero no la iglesia del hombre, sino la iglesia de Cristo, la iglesia que el Señor edificó, la cual Él compró, que santificó y ha salvado. Bendito Dios, hermano. Eso es lo que Dios ha hecho. Y esa es la iglesia que Cristo glorificará en su segunda venida. Seremos glorificados, exaltados en su segunda venida. Veamos entonces, hermanos, otras citas bíblicas que nos habla cómo identificar a la iglesia. ¿Cómo se identifica la iglesia? La iglesia que Cristo edificó, porque si vemos alrededor, hay muchas grupos que se denominan iglesias. Sus rótulos dicen iglesias, pero ¿es la iglesia que el Señor edificó? ¿Cómo se identifica la iglesia del Señor? Vamos a Romanos capítulo 16, capítulo 6, verso 17 y verso 18. Toca a mi esposa leer Romanos 6, 17 y 18. ¿Cómo identificar la iglesia? ¿Cómo puede ser identificada la iglesia? La iglesia del Señor, la que Él compró. Hermano Carlos leerá Juan 4:24, hermana Irma, 2 Corintios 7:15 y Apocalipsis 2:19, hermana Guadalupe. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado,
habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados. ¿Qué obedecieron? Una forma de doctrina. No dos formas, una forma de doctrina. Eso, hermano, significa una enseñanza. Obedecer una forma de doctrina es obedecer la doctrina que Dios, que Cristo, que el Espíritu Santo, que los apóstoles enseñaron. Una forma, no hay dos formas ni tres que Dios acepta. Hay una sola forma de doctrina, la cual Dios aprueba. El hombre puede inventar muchas formas, pero no es la forma, no es la forma correcta, no es la forma de la enseñanza que Dios ha dejado para el ser humano. ¿Qué se debe de obedecer para ser libertado del pecado? Obedecer la forma de doctrina, hermanos. Si alguien ha obedecido otra forma que no es la doctrina de Cristo, entonces no tiene liberación. Sigue esclavitud. No es parte de la iglesia, porque es necesario obedecer la forma de doctrina para poder ser liberados del pecado y trasladados al reino de su amado Hijo. Necesito obedecer esa forma de doctrina. Y así entonces yo estaré seguro que soy parte de la iglesia que Cristo edificó. De hecho, lo dice no, el versículo de Hechos 2, 41 y 42. Fueron bautizados aquel día como 3,000 personas. Número uno, perseveraban en la doctrina De los apóstoles. Sí. Y esos que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, el Señor lo añade a la iglesia. El que no persevera en la doctrina de los apóstoles, Dios no lo va a añadir a la iglesia porque no está cumpliendo lo que Él dice. Entonces, hermanos, necesitamos perseverar en la doctrina, en la enseñanza que Dios ha establecido en su palabra. Jesús dijo también, no todo aquel que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Necesitamos permanecer y obedecer esa forma de doctrina. Vamos a Juan 4:24. Dice Juan 4:24, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. ¿Cómo tenemos que adorar a Dios? En espíritu y en verdad. Esto significa sinceramente y de acuerdo a la verdad enseñada por el Espíritu Santo a los apóstoles. Esto es hacerlo en espíritu y en verdad, con sinceridad y conforme a la enseñanza de la doctrina de Cristo Jesús. Estos son necesarios que adoren. Estos son necesarios que manifiesten su alabanza a Dios. Hermanos, ¿cómo se identifica la iglesia? Por su doctrina y por su forma de adorar al Señor. Una adoración con sinceridad y una adoración conforme a la voluntad de Dios, no del hombre. Conforme al criterio divino, no al criterio humano. ¿Sí? Conforme a la enseñanza de Dios, no conforme a las tradiciones humanas. Esa es la iglesia en que Cristo edificó. Según de Corintios 7:15, hermanas. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Bendito Dios. Mire la actitud de esta congregación, hermanos. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante cuando se acuerda de la obediencia de todos vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor, hermanos, por su obediencia al Señor, ¿verdad? ¿Cómo se identifica la iglesia del Señor? Por su obediencia a la palabra, no la obediencia al hombre, no la obediencia a tradiciones, no la obediencia a cuestiones personales o sentimientos o emociones personales, sino la obediencia a la palabra. El único régimen que la iglesia tiene y debe de mantener en su obediencia es a la palabra de Dios, ¿verdad? Y Apocalipsis 2:19 nos dice, lo lee la hermana, por favor.
ciencia y que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué conocía Jesús de esta iglesia? Su servicio. ¿En qué se daba a conocer la iglesia? En su servicio, hermanos. Su servicio a los demás. Así que, hermanos, ¿cómo puede ser identificada la iglesia? Por su doctrina, por su adoración, por su obediencia y por su servicio fiel a Dios. Es la iglesia de Cristo donde usted se reúne, identificada por medio de estas cosas, hermanos. Mire que jamás está diciendo que se identifica por los eventos milagrosos que se proclaman. No. Tampoco se dice que sea porque esté en X lugar. Hay algo muy interesante, hermanos. Dios nos conoce. Amén. Él sabe cómo le adoramos. Si usted dijo 4 puntos importantes, si esos 4 la iglesia no los hace, entonces no podemos nosotros esperar nada bueno más adelante. ¿Cómo puede ser identificada la iglesia y saber que es la iglesia del Señor? Si se somete a la doctrina de Cristo, si adora conforme a la enseñanza de Cristo, si obedece la palabra escrita, la palabra de Dios, y si es una iglesia que sirve fielmente a Dios. Porque solo tenemos una de estas cosas, no estamos haciendo lo que quiere. Exacto. Tenemos que tenerlas todas, porque es algo de lo que Él, algo que Él se identifica con su iglesia. Amén. Sí. Entonces, hermanos, en conclusión, la iglesia, como vimos en los puntos anteriores, su definición es que los llamados fuera, ¿verdad? Hemos sido llamados fuera del mundo para estar en santidad. Hemos sido llamados, además, hemos sido escogidos, hemos sido identificados como real sacerdocio, llamados por medio del Evangelio, no es por medio de tradiciones, mandamientos de hombres, sino a través del Evangelio. Hemos sido salvados, somos un pueblo salvo del pecado, salvo de la condenación y del infierno. Y en la iglesia nos saludamos con fraternidad sincera, nos saludamos de manera sincera. La iglesia es el cuerpo de Cristo, funcionando cada quien de manera coordinada, y la vida que tenemos está dependiendo de que estemos sujetos a la cabeza, que es Cristo Jesús. Somos un cuerpo. Además, la iglesia es un pueblo comprado con sangre, es un pueblo que ha sido santificado, es decir, dedicado para Dios. La iglesia es una iglesia que ha sido salvada, y esta iglesia será glorificada cuando Cristo venga por segunda vez. Y esta iglesia es identificada por medio de su doctrina, su adoración, su obediencia y su servicio al Señor. Que Dios nos bendiga, nos ayude a permanecer fieles en esta iglesia. Que Dios nos dé sabiduría para identificarnos tal como la iglesia Cristo la edificó. Bendiciones, mis hermanos.